Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica con la conferencia de Rondas, Estudiantes y Música a cargo de nuestro consocio, el maestro Aurelio Martínez Corona, y tendremos la participación de la Estudiantina Guadalajara dentro del Festuna 2019. Y antes de pedirle al doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario de esta institución, que proceda con la presentación del presidium, quisiera solicitarles muy respetuosamente que si guardamos un minuto de silencio por el lamentable deceso de la maestra Magdalena González Casillas. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, muy buenas noches. Se encuentra en el presidium, presidiendo precisamente esta sesión, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución, el maestro Aurelio Martínez Corona, consocio y conferencista, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario general. Bueno, pues tenemos nuestra conferencia de Rondas, Estudiantes y Música a cargo del maestro Aurelio Martínez Corona. Voy a tener el agrado de mencionar algunos datos del maestro Aurelio Martínez Cortés. Es una persona destacada precisamente en la música. Él es originario de Magdalena, Jalisco, licenciado en Filosofía y en Canto Gregoriano, formado en la Escuela Superior de Música Sagrada de Guadalajara. En Francia se especializó en música antigua, compositor y técnicas de dirección, composición y técnicas de dirección. Desde 1990 es director titular del Colegio de Infantes de la Catedral, institución que data desde el siglo XVI. Como compositor tiene un catálogo que abarca la música vocal y la música sinfónica. En 1998 se estrenó su obra Suite de Navidad para orquesta y coro, y en el año 2000 se ejecutó su sonata para violín y piano en el Palacio de Bellas Artes. Ha sido director huésped en Francia, sería también en Tucson, Arizona, en Los Ángeles y en los principales escenarios de concierto en México. El gobierno del estado de Jalisco le reconoció en septiembre del año 2005 como uno de los más destacados artistas que han aportado a la música jalisciense. Es socio de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del estado de Jalisco. Actualmente está llevando a cabo las investigaciones musicográficas del Archivo de Música de la Catedral de Guadalajara. Autor de publicaciones de historiografía de la música, en especial del siglo XVI. Es investigador del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis, vicepresidente de la Federación Mexicana Pueri Cantores y miembro de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil. Así es que tenemos pues nuestra agradable exposición por nuestro conferencista, maestro Aurelio Martínez Corona, para lo cual le cedo la palabra. Yo tenía otro nombre para esta presentación, ¿se los digo? De tunas con chile y limón, estudiantes y otras músicas. Ahorita les voy a decir por qué. Me pidieron que hablara sobre las estudiantinas y, bueno, me di oportunidad de investigar y de reunir cosas muy interesantes. Espero lo sean para ustedes. Quisiera dar inicio con esto hablando de que ese grupo de estudiantes que hacen música es la organización musical más antigua que existe como organización. Nos remontamos hasta el siglo XI con las costumbres que se tenían en Europa de los goliardos,
¿Qué eran los goliardos? ¿O quiénes eran los goliardos? Los goliardos eran estudiantes, normalmente cuando ya había universidades, y eran estudiantes eclesiásticos que deambulaban buscando continuar con sus estudios, y para pagárselos o para mantenerse cantaban, componían. Ellos, hay testimonio de esto, por ejemplo, en el famoso códice de la biblioteca, que ahorita está en Alemania, la biblioteca Büren, el Carmina Burana, que son colecciones de textos, de cantos, en latín, en 3 tipos de latín: el latín culto, el latín vulgar, que también llaman, en España le llaman latín perro, y en una mixtura de idiomas. Es interesante ver que estos grupos o estos cantores que se agrupaban de vez en cuando a interpretar su música tienen por característica el ingenio. Si ustedes leen los textos del Carmina Burana, ahora representados por la maravilla de la orquestación de Carl Orff, se van a dar cuenta de que los textos hablan de cosas interesantes, de la fortuna, hablan del amor, hablan de la taberna, hablan de cosas muy interesantes, y es importante que tomemos en cuenta de que el estudiante universitario es algo muy importante en el universo académico. Es el que tiene abierta la mente para recibir todo el conocimiento, pero también es el que necesita comer, es el que necesita tener ratos de esparcimiento y ludismo, y esta es una característica de este tipo de música. La música es ingeniosa, es refinada en algunos aspectos, hasta poética, pero también vulgar. Es algo curioso, ¿no? Cuando yo me puse a investigar qué era esto y quiénes eran los goliardos, son el antecedente muy concreto de quién comenzó a formar lo que hoy llamamos como estudiantina, los grupos de estudiantes. Luego vamos pensando que en las universidades antiguas, por ejemplo en Alemania y en Italia, en Padua por ejemplo, los grupos de estudiantes después de comer se reunían para hacer sus quehaceres, pero también para cantar, y hacían composiciones inmediatamente, ingeniosas. Por ahí les tengo una sorpresa más al rato, ya que estemos de buenas. Entonces, esto de las universidades europeas me pareció interesante comentarlo antes, porque estos grupos de estudiantes existían antes que la tradición española de las tunas o de las estudiantinas. Quiero decirlo que los españoles se atribuyen las estudiantinas como son originalmente, pero no es así, no es así. Están en toda Europa, ¿no? Quiero leerles algunos textos que preparé para esto, ¿no? La tuna o estudiantina es una agrupación o hermandad de estudiantes universitarios que, portando la vestimenta antigua de la universidad, a imagen de los antiguos goliardos, se caracterizan por tocar, cantar y viajar por el mundo. Gracias a estas habilidades, a pesar de que no todos o muy pocos sean músicos de profesión, esa es mi opinión. Interpretan temas musicales haciendo uso generalmente de instrumentos de cuerda y percusión. Y les decía yo, su origen se ubica desde el siglo XI y más concretamente del siglo XIII al XIV con los continuadores de la tradición goliarda. El goliardo era un tipo de clérigo itinerante que aprovechaba la tradición de hospedaje de los monasterios para vivir sin trabajar. ¿Me suena? Destacándose por su predilección por la música, la bebida y la comida. ¿A quién no?
Otro origen de la tradición de las estudiantinas no excluyente sería el de los estudiantes pobres que vivían de la sopa boba. La sopa boba le llamaban a la comida de las sobras. En las universidades, ya cuando tenían el refrigerio, en los refectorios también, como parecido a los conventos, la sopa boba se la daban a los que tenían menos posibilidades económicas, porque en realidad eran sobras, y era la sopa boba. Estos sopistas, por eso se llaman así, los primeros músicos que hicieron las estudiantinas en España se llamaban a sí mismos sopistas, porque para ganarse la sopa boba tenían que cantar y tocar en la calle o donde pudieran, o sea, en el metro diríamos hoy o donde se pueda. Sí, todos los estudiantes de música son estudiambres. Viven de lo que caiga, y más en aquel tiempo. Le llamaban sopistas. Yo siempre pensé, caray, ¿no será por la filosofía, los sofismas? No, no era para tanto, era por la sopa boba. Sea cualquiera el origen, dejarían con el tiempo una huella que se refleja ya en el siglo de oro como estereotipo del estudiante con carácter alegre y pícaro, que podemos encontrar, por ejemplo, en el entremés cervantino de la Cueva de Salamanca. Ya todos los grandes autores lo mencionan. Bueno, decía yo, por ejemplo, voy a citar en La Mujer Fuerte, del Calderón de la Barca, que se estrenó en 1672, dice una frase: si de verdad le cuento, aunque siempre vengo y voy, no sé dónde vengo, no dónde voy ni vengo, que es lo que en frase escolar se llama tunar. A propósito de ¿qué es la tuna? La tuna no es ese producto no es la del nopal. La tuna es un verbo específico, tunar, que significa correr la tuna, que es decir, ir de un lado para otro. Y ahí tiene que ver con la palabra con la que yo inicio, rondas, rondallas. Hay una diferencia grande entre la rondalla y la estudiantina. La rondalla viene de la rondela, no rondinela, la rondela, que es la serenata que se da a las amadas. La rondalla, por ejemplo, es algo del siglo XIX para acá. Ahorita hablo de eso. Decía yo, la tradición de las tunas o las estudiantinas está íntimamente ligada a las universidades y mantienen vivas las costumbres heredadas de los estudiantes universitarios desde el siglo XIII. Alfonso el Sabio se refirió a los tunos como juglares en su código de las 7 partidas al escribir: estos escolares que trovan y tañen instrumentos para haber mantenencia. Ustedes saben que Alfonso X el Sabio es el autor de las famosas cantigas de Santa María. Esas cantigas en cuyas miniaturas vienen los instrumentos propios de la Edad Media, sobre todo de la Baja Edad Media. Vienen ahí representados los laúdes, todos los instrumentos que tocaban los tunos de entonces, que es muy interesante hacer después un estudio sobre la organología, los instrumentos que se han tocado. Voy a tocar algo de eso ahorita. El arcipreste de Eta, en el libro El Buen Amor, subraya su carácter mendicante. Volvemos a lo mismo. Dice en el libro del Buen Amor: en el cortejo que sale a recibir a don Amor, la guitarra morisca, el corpudo alaúd y la reschancha bandurria, el panderete, que con sonajas de azófar face dulce sonete. Ahí está descrito en el libro del Buen Amor lo que es una tuna. Los instrumentos: la guitarra morisca, el laúd, el grandote, la rechancha bandurria. La bandurria es el antecesor de la mandolina que tocan los actuales grupos, la bandurria. Y las percusiones son el panderete, que face dulce sonete, para que rime nada más. Decía pues que la tuna en sus orígenes aglutinaba a aquellos estudiantes que por su condición económica no podían costearse su estancia en la universidad y trovaban por las fondas y mesones para conseguir algo de dinero y un plato de sopa con los que mantenerse.
Para tales menesteres portaban guitarras y bandurrias y cantaban coplas populares. También se servían de sus habilidades musicales para enamorar a las doncellas que pretendían. Constancia de ello queda en la primera referencia escrita que hay sobre las tunas que se encuentra en el archivo de la Universidad de Lérida y en la que se prohíbe a los estudiantes hacer rondas nocturnas bajo pena de confiscarles los instrumentos. Y ahora me voy a bajar de España, me vengo acá a México, bueno, a la Nueva España y luego a la Nueva Galicia, con una anécdota. Les platicaba yo a los muchachos del Colegio de Infantes que la primer huelga del continente americano la hicieron los músicos de la Catedral de México. Se preguntarán ustedes por qué. Lo digo, el maestro de capilla, don Juan de Vitoria, pues era un joven enamorado. No sabemos si estaba soltero o no. Pero pues ya se había acabado los sueldos que le había anticipado el Cabildo y le seguía pidiendo. Entonces el Cabildo veía que gastaba mucho dinero, le suspendió el salario. Le dijo, no, ya no te vamos a pagar. ¿Hasta qué? Entonces quedó suspendido el maestro. Los músicos en solidaridad se pusieron en huelga y no quisieron tocar. Tuvo que intervenir el obispo. El obispo a preguntarle al Cabildo, ¿por qué no la capilla no hace el servicio musical? Pues no vienen. ¿Por qué? Por estas razones. Los músicos le explicaron la situación al obispo y el obispo dijo, déjenlo que vengan a cantar. La primer huelga la hicieron los músicos de la Catedral de Guadalajara y dentro de las acusaciones que había, además de que se gastó el dinero, el maestro, eran las siguientes, ¿no? El Cabildo le acusó, primero, de portar espada en la catedral, prohibido. Le acusó también de llevar gallo y serenata con los músicos a las damas requeridas. Y ahí aparece la palabra gallo, llevar gallo. Y dice, fuera de las horas permitidas. O sea, como que había un toque de queda. No sé, ojalá lo hubiera aquí. Y luego, aparte que se gastaba dinero en alcoholes. Tiene referencia. No, yo no voy a decir que es una conexión entre lo que es la estudiantina y lo que es. No es una referencia, pero es la historia. Es la historia. Se parece, ¿no? Hay otra historia que la platico. En el libro en el archivo de la Villa de Colima, aparecen muchas quejas por lo mismo, ¿no? Cuento la historia de uno. Juan Preciado, alias El Pillo, así dice. Y no es la alarma, la que cita. Juan Preciado, alias El Pillo, mestizo. Tiene 4 acusaciones. Una por robar caballos y las otras 2 tienen que ver con la música. Digo las de la música, ¿no? A él se le acusa de que después de que se apagaron las luces, él salió a trobar. El alguacil quiso detenerlo, se le zafó, se le escapó, le dejó una vihuela en la mano y un libro, por cierto era la Celestina, prohibido por el Santo Oficio, ¿no? Traía la Celestina aquí y traía su vihuela. Eso quedó en el archivo, ¿no? Pero se le fue y con palabras malsonantes le dijo, pero nos hemos de encontrar. Y se fue. Se le escapó al alguacil. El alguacil está en las actas de Cabildo de la Villa. El alguacil, pues obviamente fue al alcalde mayor y le dijo, oye, se me peló. Bueno, no dice así, ¿verdad? Se me fue y fueron a prenderlo. Y cuando lo prenden, pues él dice, pues hagan lo que quieran, ¿no? Ya pasó. O sea, ya pasó. Y el alguacil le dice, pero a mí me injuriaste con palabras altisonantes. No lo dice así, dice otras cosas. Y él dice, bueno, así es la gente, así soy yo. Músico he de ser.
este señor aparece como maestro de tañer y danzar, fíjense, en el siglo XVI de Colima, después aparece en lo que es hoy Ciudad Guzmán, Zapotlán, aparece como maestro de tañer y danzar, tenía una academia, era músico de tañer y danzar. Ahí enseñaba a tocar la guitarra y enseñaba a bailar. Datos que próximamente voy a publicar yo. Dos conexiones esas con lo que es la tradición europea, la tradición española que le estoy mencionando, y cómo pudo haber llegado esa tradición aquí. En la Nueva Galicia, yo tengo varios datos que darles y sí, me voy a permitir leerlos porque no los memoricé. No se me vayan a aburrir, porque les voy a poner a cantar, de hecho. No se crean, no se asusten. Tengo varios datos de cómo pudo haber llegado o ido infiltrándose esta costumbre. Primero, Cristóbal de Pedraza. Cristóbal de Pedraza nació en Sevilla en 1485 y era un clérigo licenciado en cánones por Salamanca, Universidad. Salamanca, la cuna de las estudiantinas, de las tunas. Salamanca, la Universidad de Salamanca de la cual han originado tantas y tantas personalidades académicas, ¿sí?, para nuestra lengua. Estuvo en la Nueva Galicia procurando la aveniencia entre Hernán Cortés y Nuño de Guzmán. Repito, el licenciado Cristóbal de Pedraza, siendo chantre de la Catedral de México en la Compostela de 1534, esta es la fecha, hizo que la iglesia sonara como si fuera una catedral, esto dicho por Hernán Cortés. Y este personaje, Cristóbal de Pedraza, hemos encontrado la documentación de todas las cosas que embarcó de España para acá y las que se recibieron aquí. Libros, más de 400 libros, entre ellos muchos de comedias y muchos de música. Yo no digo que él haya sido un tuno pero un músico formado en la Universidad de Salamanca, en cuya cátedra se ejercía el trivium y el quadrivium, las artes liberales. Las artes liberales, entre las cuales estaba obligatoria para todos la música, lo cual debemos pugnar porque vuelva a ser así. Los músicos somos personas mejores. Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? En las universidades se enseñaba la música como parte de las artes liberales. Cristóbal de Pedraza, voy con otro, a ver si le suena. Bartolomé de las Casas. Ya murió, ¿verdad? Paz descanse. La ciudad de Sevilla, en la calle de la Fruta, vio nacer en 1474 a Bartolomé de las Casas. Voy lo que yo he investigado sobre él. Su educación musical fue dirigida por el hermano de su padre, su tío, el canónigo Luis de Peñalosa, quien, además de enseñarle las primeras letras en la escuela catedralicia de los Seises de Sevilla, le enseña el arte de la música, y el pequeño Bartolomé se desempeña como cantor en el coro, aprendiendo, como era costumbre, los bailes notables de los Seises de esa catedral. Nuestro referido, el notable defensor de los indígenas, fue de los famosos Seises de la Catedral de Sevilla. Además de su formación de canto y coro, cursó brillantemente la formación eclesiástica y para 1494 es alumno de la Academia Latina de la Cátedra de la Universidad Sevillana de Antonio de Nebrija, de donde nos viene también la tradición de las tunas de la Catedral de Sevilla, de esta Sevilla. Aterrizo acá. No sé si ustedes se den cuenta, pero en el colegio de Tlatelolco, fundado a instancias del virrey don Antonio de Mendoza, se llevaron varios indígenas, hijos de los notables o principales, a estudiar. En ese colegio se les enseñaba la retórica, y como parte de las artes liberales a los niños se les enseñaba música. De hecho, en los inventarios de 1574 aparecen, por ejemplo, las espadas con que los niños bailaban, así dice. Y aparece los libros de música que usaban los niños.
Un alumno notable al que yo después quisiera hablar mucho de él, don Antonio Huitziméngari de Mendoza, el príncipe de Michoacán. Él aprendió música ahí, en ese colegio. Dicen los escritos de la época que fue ahijado del virrey don Antonio de Mendoza y que estudió en su casa. No, en su casa no estudió. Estudió en el Colegio Imperial de Tlatelolco. Aprendió música ahí. Después, lo digo, en ese colegio se enseñaba canto y baile, y luego después que se regresó joven a Michoacán, en la Universidad de Tiripitío, donde estudiante, y de hecho aparece en una pintura él, tenía la obligación de asistir al coro por lo menos una vez al día, al referido al coro. Además, fue discípulo de Fray Alonso de Veracruz, maestro. Fue discípulo del agustino Fray Diego Chávez, que era músico. Y además hay una referencia muy interesante que dice que estuvo en el Colegio de San Nicolás, en Michoacán, fundado por don Vasco. Dice don Juan José Moreno, lo leo al texto: ni es poco ilustre que resulta al colegio con numerar entre sus alumnos a don Antonio Huitziméngari y Mendoza, hijo del último rey de Michoacán, Calzonsi, y ahijado en el bautismo de don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quien lo envió aquí con recomendaciones grandes para su educación e instrucción. Discípulo del maestro Fray Alonso de Veracruz y muy instruido en las lenguas hebreas, griega, latina, castellana y michoacanense. Después fue gobernador de Tzintzuntzan y siempre muy honrado y recomendado de nuestros reyes. ¿A qué voy? Que hay un documento en Pátzcuaro, y yo lo vi y lo tengo filmado, donde él manda pagar en su testamento a un librero, le debe 2 libros de música que 4 años antes habían sido editados en España. Y los libros de música eran para vihuela. O sea, él era músico. Los estudiantes eran músicos. Esa es mi tesis. Los estudiantes eran músicos. Ya me voy acercando. Voy a hacer un poquito más de historia aquí, Guadalajara, siglo XVI. La catedral está en penurias, siempre. La catedral en 1586, como no tenía más que 3 niños que cantaban, le hacía falta voces para el coro de infantes, y entonces en las actas de Cabildo existe esta redacción que yo tomo con mucho respeto y dice así: por utilidad de esta Santa Iglesia, así por proveer a la mucha ignorancia de los ministros eclesiásticos que en ella ha habido, y por la mucha pobreza de este reino, y no haber tenido en él los ejercicios de estudios que en otras partes hay, y proveer también al servicio de esta Santa Iglesia, que se pida a los jesuitas su coro de estudiantes bien enseñados y disciplinados. La enseñanza de estos alumnos de la Compañía de Jesús le correspondió al hermano Mateo de Illescas. Yo le he seguido la pista a él. Digo brevemente, él era lo que llaman maestrillo. Algunos sí nos damos cuenta de lo que es el maestrillo, ¿verdad? Los que tenemos un poquito la idea. El maestrillo es alguien que está dentro de la compañía, pero todavía no profesa. El hermano Mateo no siguió en la Compañía de Jesús, pero sí se ordenó presbítero e incluso se graduó en bachiller en la Universidad de México, según lo da a entender la relación de méritos y servicios. Él era un clérigo errante, caray. En las nóminas de la Catedral de Valladolid, en 1600, aparece Mateo de Illescas Orejón. Asimismo, fue maestro de monjas en conventos del Valle de Oaxaca y regresó a la ciudad de Guadalajara, donde leyó públicamente la cátedra de retórica y fungió como doctrinero a invitación del obispo de Nueva Galicia, don Domingo de Arzola. Y en este obispado, por ser conocedor de la lengua mexicana, de hecho, vivió en la casa del dicho obispo. En su relación de méritos solicita una dignidad en la de México y la de Puebla. El hermano Mateo se quedó bastante tiempo y en las cartas anuas de la Compañía de Jesús dice la carta de 1596: este maestro, fíjense bien,
También enseñaba la doctrina y buenas costumbres a los niños españoles e indígenas y salía con ellos por las calles y plazas a cantar la doctrina cristiana y hacer pláticas de catecismo, en que ellos están tan diestros que es de admiración y grande consuelo de sus padres, y no menor provecho de los criados de sus casas, a quien con mucho fervor y celo comunican lo que en la escuela aprenden. También han tomado, fíjense en esto, de memoria algunas poesías devotas que de día y de noche cantan por las calles en lugar de las profanas y deshonestas que antes solían. O sea, ¿cómo se viene la música? ¿Cómo viene caminando? ¿Cómo se van introduciendo las costumbres de cantar? De cantar, sobre todo a ciertas horas, sobre todo de cantar cierto tipo de música. ¿Sí? No podemos decir, bueno, al menos yo no me creo capaz de señalar una fecha de cuándo aparece la primera estudiantina. Pero sí creo yo que hay una riqueza por explotar en cuanto a la historia. Yo me quedo admirado de todos los datos que voy sacando. Digo, caray, ¿cómo que poesías devotas cantan por las calles en lugar de las profanas y deshonestas que antes solían cantar? O sea, los niños cantaban en las calles canciones deshonestas. Me suena. Esto tiene que ver mucho con la actividad de los estudiantes. Repito, creo que la mejor inversión que se hace es tener a alguien estudiando. Y si es estudiando de manera completa, hoy le llaman integral, la música, como vean, las personas son diferentes. La sensibilidad se educa, el ludismo se hace participativo, se hace comunitario, el ingenio sale. Me gusta mucho hablar de cómo fue evolucionando, cómo se fueron metiendo ya los grupos organizados a las universidades. Las más famosas universidades que nos quedan de herencia de la colonia son la de Querétaro, la de San Nicolás de Michoacán, la de Guanajuato, y yo estoy en dudas con la Universidad de Guadalajara. Porque aunque un infante de la catedral hizo la enciclopedia de la Universidad de Guadalajara, es muy poco lo que menciona de música. Yo tengo curiosidad por ver qué pasó desde la fundación de la primera de Fray Antonio Alcalde con la universidad, hasta cómo se fue desarrollando y llegar a crear su propio departamento de música, que no es propiamente un conservatorio como debiera ser. Ojalá fuera un conservatorio. Pero la música dentro de las universidades, la música de las estudiantinas tiene cuestiones muy, muy peculiares. Voy a platicar, por ejemplo, algunas cosas. Hablando del ingenio, ¿no? No sé si se acuerdan de esa canción que dice, marinero que vas a la vela, a la vela, la. ¿Sí se acuerdan? ¿Se las canto y me ayudan? Fíjense bien cómo dice, lleva un dalcroce, pero no lo voy a hacer, porque me da pena con ustedes. Dice así, marinero que vas a la vela, a la vela, a la vela, marinero que vas a la vela, a la vela o al timón. A ver, cántenla conmigo y disfrútenla. 1, 2, 3. Marinero que vas a la vela, a la vela, a la vela, marinero que vas a la vela, a la vela o al timón. Y luego dice el ingenio, los licenciados llevan en la corbata un letrero que dice, ustedes dicen, ¿qué dice? Repito, un letrero que dice, yo soy bien rata, sigue, marinero que vas a la vela, a la vela, a la vela, marinero que vas a la vela, a la vela o al timón. Esa es una. Y luego está una canción ingeniosa, pero amatoria.
de la Universidad Queretana, de la Universidad de Querétaro. Dice, ay, no tendrán una guitarra que me presten. Yo soy el fiel bachiller de la uni queretana. Escucha las mandolinas y asómate a la ventana. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí se acuerdan? Son de las canciones propias de las tunas universitarias. Y hay muchas muy ingeniosas. Yo quisiera, como ya se me está acabando el tiempo, quisiera cantarles algo muy propio de una universidad, una canción muy antigua de una universidad europea, la Universidad de Padua. Pero quiero leerles la porra. Como las universidades tienen porra, deben de tener porra para exacerbar los ánimos y animar a los estudiantes, siquiera no tanto a meter goles, sino a sacar buenas calificaciones. Dice así, voy a decir la porra, está en italiano, dice así: vale, vale splendente pada de oro, con tu divino studio sacre legge, vale, vale ciascuno mio lavoro, e voi dolci scolare sansarelle, vale qual lunce grande piccolino, Crispin se parte e pliace el camino. Esta la van a escuchar, a unos de mis amigos la van a cantar. Dice así, a ver, vénganse para acá, muchachos, para que no mueva la cámara. Vénganse para acá. Es una frótola de Crispinus. Y tenemos estudiantes que estudian música y son profesionales de otras carreras, ¿sí? Vale. Vale, 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 Quiero terminar que la tradición no solamente ha pasado a México con música y todo esto, sino que cuando uno va a las universidades ya sajonas o en Estados Unidos, en los clubes que hay está el Quarter Barber, en Cambridge, por ejemplo, de Singers. O sea, ya los cuartetos de barbería, grupos de muchachos que cantan en las universidades, que hacen sus propios arreglos, que ahorita son tan hermosos. De King Singers, por ejemplo, son grupos de universitarios que ya se hicieron famosos, ya trabajan, ya viven de eso y todavía cantan. En Estados Unidos, en los talleres que hay o en las agrupaciones que hay, las fraternidades, la música es muy importante, ¿no? Yo quiero terminar esta participación mía con esto. Vale la pena la educación. Vale la pena la educación. Vale la pena volver al humanismo en donde la música está presente, no porque yo viva de eso, sino porque nos hace ser más felices. Díganme si no. ¿Ah, no? Sí, nos hace ser más felices. Claro que sí. Y yo creo que la música dentro de la educación es buena. Un estudiante a veces tiene que hacer música por gusto, pero por necesidad.
Y desde luego, pues, o sea, aquí por ejemplo José Vasconcelos impulsó muchísimo la música, fue el primero que se le ocurrió llevar un piano a un aula de clase. El maravilloso proyecto educativo ahí se quedó. Desde el momento en que nos cambiaron, por ejemplo, la clase de canto en las escuelas por una flauta dulce, nos cambiaron el lenguaje. Y yo quisiera pues decirles que parte de la historia es esto. La música forma parte de nosotros y en las academias es importante, no solamente para relajarse, para practicar el ingenio, no, para descubrir los otros horizontes que solamente la sensibilidad presenta. Y díganme si no, han salido gentes muy notables de las universidades que tienen que ver con la música. Y pues bueno, les agradezco mucho mi participación. Yo traía monitos para que vieran, pero pues algo pasó. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del maestro Aurelio Martínez Corona y a continuación quisiéramos precisar que tendremos a bien escuchar la participación de la Estudiantina Guadalajara dentro del Festuna 2019, actividad que fue en colaboración con el capítulo juvenil y la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño, presidida por la maestra Margarita Orozco Pointelín, por lo cual, si estarían de acuerdo, pasaríamos entonces a escuchar la Estudiantina Guadalajara. Esta plática. Me presento, yo soy Luis Gobea, aspirante al capítulo juvenil de esta benemérita sociedad y, bueno, director de la Estudiantina. Quiero un poquito complementar los que nos venías comentando el maestro sobre la historia y de los listones. ¿Sí? Muchas veces las estudiantinas nos confunden con las rondallas. Hay básicamente tres diferencias que me gusta mencionar. Número uno es el repertorio.
Las rondallas siempre tocan canciones muy románticas, al amor, de serenata, y las estudiantinas, por su origen, pues son más alegres, más con canciones un poquito más alegres, más al vino, más a la comida. Y ya nosotros también hemos metido canciones mexicanas, que ahorita vamos a tocar también alguna. La segunda diferencia es la vestimenta. Las rondallas siempre muy elegantes, de traje, corbata, muy formales. Y las estudiantinas podemos venir como nosotros con nuestro uniforme con capa y listones, o algunas más tradicionales con su traje de bombacho, de terciopelo, ¿no? Más a la usanza antigua. Y la tercera diferencia es los instrumentos. Las rondallas traen únicamente guitarras, su bajo, y las estudiantinas ya podemos meter mandolinas, acordeón algunas, el pandero, que también es muy característico, hoy una chica del pandero, pero hay más variedad de instrumentos. Entonces varía, son las tres diferencias: instrumentos, repertorio y vestimenta. Lo vamos a dejar con otra canción también típica de estudiantinas. Bueno, esta canción es de estudiantinas mexicanas, no es la estudiantina de Guanajuato. Ahorita vamos a tocar otra canción que también es de estudiantinas, pero un poquito más al estilo español, que se llama Aires Vascos. Ojalá les guste. De los listones. Los listones es, mira que cada uno de los botones representa las experiencias que ellos tienen en su participación en conciertos, en festivales, en donde ellos los invitan a cantar. Es su currículum. El que tiene más listones es el que se supone que cada listón, ¿verdad? Es lo que iba a comentar, ya se me pasó. Los listones originalmente, como las estudiantinas eran de puros hombres, significaban las admiradoras, ¿no? Cuando llevábamos serenata, si la muchacha aceptaba la serenata, pues nos daba un listón. Entonces así juntábamos los listones. Ya hoy, pues lamentablemente no es así. Entonces aunque tengamos muchos, pues más bien son de los lugares a donde vamos a visitar, o de amistad también los realizamos. Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga, sálvese por donde pueda. Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga, sálvese por donde pueda. Con el pim 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 pim, con el pam 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 pam. Al que no le guste el vino será un animal, será un animal. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en mi testamento que nadie entera, que nadie entera. ¿Y cómo? ¿Qué cosa? Con una botella repleta de vino y un racimo de uvas en el paladar, en el paladar. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas de nada.
Bueno, también otros de los instrumentos característicos antes que la mandolina es, por ejemplo, este que tiene mi compañero Choms, que se llama laúd. El laúd original, pues es el antecesor de la guitarra también, ¿no? Ya hoy, pues ya está muy moderno. Pero bueno, el laúd tiene 6 pares de cuerdas. A diferencia de la mandolina, que tiene nada más 4 pares de cuerdas. También otra característica de las estudiantinas es los motes, ¿no? Se ponen apodos entre los miembros de los grupos y bueno, nosotros casi no tenemos motes, pero aquí mi compañero Choms, es una larga historia porque se llama Choms, pero lo conocemos más por Choms que por su nombre Francisco, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces bueno, también los motes son algo característico de esas agrupaciones. Nuestra siguiente canción ya es una canción mexicana que se llama El Nido. Más de uno la va a conocer. La tocaba la Sonora Santanera en la época de Sonia López. Ojalá les guste nuestra versión. Bueno, también hay que, bueno, ya lo mencionaron en la plática, que los grupos están ligados a las universidades, ¿no? Por eso la mayoría son jóvenes, todos de escuelas. Aquí en Guadalajara, en especial, las preparatorias y algunas universidades han tenido tradición de estudiantinas. Algunas han desaparecido y
en nuestro caso estamos más ligados al gobierno municipal, que es el que nos ha apoyado y nos ha promovido. Pero bueno, la mayoría de ellos son estudiantes, bueno, coincidimos en las instancias universitarias. Nuestra siguiente canción se llama El milagro de tus ojos. Ojalá les guste y un ratito más ya pasarán al brindis por ahí. Sí. Listo. ¡Jau, patrona! ¡Jau! Bueno, les agradezco a todos su presencia, en especial al maestro Aurelio, por hacer de este evento, está enmarcado también en el evento que se llama Festuna. Es la primera vez que en Guadalajara se hace un evento de estudiantinas y la semana pasada, con motivo también del aniversario de Guadalajara, logramos reunir cerca de 40 estudiantinas, 400 personas. Estuvimos allá fuera del degollado interpretando 2 canciones representativas de estudiantinas, que fue de Colores y Clavelitos.
Y bueno, intentamos que sea un poquito retomar esta tradición de la música pues romántica, alegre, y que también en México ya ha tenido un toque especial, ¿verdad? Entonces, creo que ya está. Bien, continuamos con nuestra sesión académica. Esta es una noche muy especial, diferente a todas las sesiones que hemos tenido. Y gracias desde luego al maestro Aurelio Martínez Corona, a la estudiantina Guadalajara, que nos hará el favor de seguir tocando aquí en el momento del convivio. Bueno, pues continuamos en el orden del día. Se encuentra prevista la entrega de reconocimientos por parte del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución. Muchas gracias, doctor. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Aurelio Martínez Corona por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia de rondas, estudiantes y música, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 26 de febrero del 2019, firma el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, y el doctor José Sósimo Orozco Orozco, secretario general. Y en el mismo tenor, esta benemérita institución otorga el presente reconocimiento a la estudiantina Guadalajara. Bien, pues continuamos. Desde luego que agradecemos la presencia de nuestra expresidenta, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Pues usted, desde luego, es parte importante de nuestra institución, y todos ustedes también que han hecho posible este evento tan maravilloso. Tenemos invitaciones. Próximo jueves, 28 de febrero, iniciamos el programa de Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia La Catedral de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, maestro Eduardo Padilla Casillas. Luego una invitación más, el martes 5 de marzo a las 8 de la noche tenemos un reconocimiento póstumo. Por ese motivo nos unimos al Instituto Dávila Garibi de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, un homenaje póstumo de nuestro expresidente Enrique Varela Vázquez. Es un maestro visionario, con la participación del licenciado en Administración de Empresas Jorge Humberto Lemus Contreras, doctor José María Muría Ruret y licenciado Eugenio Ruiz Orozco. Este evento es moderado por el licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales y será en el Auditorio Cristóbal de Oñate de la Cámara Nacional de Comercio Guadalajara. Tenemos dentro de, el próximo martes, pero 12 de marzo, repito, martes 12 de marzo a las 8 de la noche, un evento importante, 25 años de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, a través de mis ojos, así lleva el título, a cargo de nuestra coordinadora administrativa que se encuentra aquí a la entrada, la señorita Rosy Guerra. Y estamos llegando a la invitación atenta que hace esta benemérita institución, un pequeño convivio aquí y con la música, las palabras precisamente agradables, precisamente que se llevan a cabo. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura de esta sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución. Muchas gracias, doctor.
Antes de dar por clausurado los trabajos de esta noche, solamente hacerles hincapié que el próximo martes 5 de marzo a las 20 horas trasladaremos las actividades de esta institución a este homenaje póstumo a nuestro expresidente, don Enrique Varela. Los socios, por favor, portar venera para honrar a nuestro compañero. Y asimismo, recordarles que lo que acaba de decirnos el maestro Aurelia tiene toda la razón. Antiguamente se daban el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. Y algo que lamentablemente hemos perdido es el famoso trivium también, en el cual se sustentaba en 3 áreas específicas. El primero de ellos era gramática, lógica y retórica. Gramática para entender, lógica para encontrar la verdad y retórica para compartir. Si logramos entender esto, nos damos cuenta que esta más que centenaria institución sigue trabajando en beneficio de todos los jaliscienses hace más de 150 años. Muchas gracias, muy buenas noches.